Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Lotero, soy residente de Medicina Interna y hoy vamos a tener pues el caso de gases arteriales en la rotación de UCI y nefrología. Entonces voy a empezar el caso, saca los datos principales y después empiezas a analizar parte por parte. Para los participantes vamos a hacer análisis del equilibrio ácido-base del paciente y vamos a hacer énfasis en eso. Obviamente en la práctica diaria, esto solo es una partecita pequeñita de todo el complejo manejo que hay que hacer en un paciente crítico, como el manejo de los líquidos, intubarlo, manejar el ventilador, antibióticos, inotrópicos, vasopresores, sedantes. Aquí entonces vamos a hacer énfasis específico en los gases arteriales. Como lo menciono, así no es en la práctica clínica, pero miras a interpretar bien los gases y hacer como el ejercicio clínico. Muchas gracias. Entonces tenemos una paciente que en este momento la tenemos hospitalizada en la unidad 4.1 del Hospital Pablo Tobón Uribe, tiene 53 años, antecedentes de hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad. No se conocen sus controles ambulatorios porque no le gustaba ir al médico, hace más de un año no consultaba, pero pues tomaba metformina, 3 tabletas diarias, amlodipino 10 miligramos, aspirineta 100 miligramos, rosuvastatina 40 miligramos y se aplicaba insulina glargina 12 unidades al día. Además tomaba enalapril 20 miligramos 2 veces al día. Entonces, ese es como el contexto de la paciente. Esta paciente entonces refiere, acá, espera un momentico que estoy leyendo textual, esta paciente es traída por su hija porque la notaba en los últimos días que estaba muy decaída, con náuseas y vómito en repetidas ocasiones. También notaba que tenía cambios en la orina y algunas deposiciones diarreicas. Y en el último día empezó a presentarse con alteración del sensorio y con incremento de la disnea. Negaban dolor abdominal, negaban fiebre, aunque sí referían escalofríos frecuentes en la última semana. La conciencia se deterioró rápidamente en el último día antes de consultar. Negaban contacto con personas sintomáticas respiratorias o COVID-19. Bueno, entonces esta paciente llegó con unos gases arteriales, ya te los digo. Bueno, te digo primero cómo llegó la paciente. La paciente llegó en regulares condiciones generales, con un Glasgow de 8, una presión arterial de 90-40. Frecuencia cardíaca de 120, temperatura de 36, saturando 84%. No tenía signos meningios. Los ruidos cardíacos taquicárdicos no describían soplos, los ruidos respiratorios con escasos crépitos vivasales. El abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda. Sin embargo, por el Glasgow no era posible determinar si tenía irritación peritoneal. No palpaban masas ni megalias, pero pues tenía mucho panículo adiposo. En las extremidades, pulsos muy débiles, un llenado capilar de 4 segundos. Neurológico, ya te dije, Glasgow de 8 sin focalización. Bueno. En los gases arteriales, un pH de 7, un PCO2 de 14, con un bicarbonato de 3,6, una base de exceso de menos 25, una PaO2 de 97 con máscara de no reinhalación. ¿Con máscara de no reinhalación? Sí, señor. Puedes empezar a como analizar. Bueno, profe, entonces tenemos una paciente de 53 años
tiene pues comorbilidades cardiovasculares y al parecer no controladas pues por lo que sabemos de la historia clínica. Y ahora pues está consultando uno por síntomas gastrointestinales, ¿cierto? No es claro pues como la parte de los síntomas urinarios, si son irritativos o no, y pues con los signos vitales que nos ingresa y con la alteración del sensorio, pues tenemos que sospechar que esa paciente posiblemente pueda tener pues una crisis hiperglicémica, mirar también pues como que la está descompensando, si de pronto tiene algo infeccioso aunque no está febril. Eh, pero por los síntomas gastrointestinales y eso, y por la alteración del sensorio, pues pensaría uno que podría ser una crisis hiperglicémica, ya vamos a ver más adelante. Entonces, inicialmente, lo que uno tiene que mirar en los gases es el valor del pH, ¿cierto? Acá tenemos un pH que está bajo, ¿cierto? Está en 7, o sea, podríamos hablar de que el paciente está en una acidosis, en este caso, pues una acidemia. Y de ahí nos vamos a mirar como esta acidosis, si es una acidosis metabólica o es una acidosis respiratoria. Entonces, en ese caso vamos a mirar pues lo que es el bicarbonato. El bicarbonato está bajo, está en 3,6, entonces sería propio una acidosis metabólica, ¿cierto? Una acidosis metabólica. Y de ahí vamos a buscar la PCO2 esperada para ver si ese paciente, esa PCO2 que tiene es la que debería esperarse en estos casos o si pues también tiene un trastorno agregado. Y eso lo miramos con la fórmula de Winters. La fórmula de Winters es 1,5 por el bicarbonato, que en este caso es 3,6 más 8, y esto más o menos 2, ¿cierto? En este caso sería 1,5 por 3,6 más 8, 13,4, 13,4 más o menos 2, ¿cierto? Que si vamos y vemos la PC2 de ese paciente, pues es como una PC2 esperable en esta acidosis metabólica que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces sería pues como una acidosis metabólica neta en este momento. Entonces ya después de hacer esto, miraríamos la parte del anion gap en esta acidosis metabólica como para tratar de encontrar la causa que lo está provocando, ¿cierto? Entonces, profe, pues, para acordar qué es el anion gap, vemos que sodio más potasio, eso pues, esta suma, le restamos la suma de los aniones, que sería el cloro y el bicarbonato. ¿Cómo están los, Sí, el sodio, el potasio? sí, muy bien. Entonces, el sodio está en 122. Profe, y tenemos glicemia. Sí, ya te lo voy a dar. Entonces, el sodio está en 122, el potasio está en 5,8. 5,8. 5,8, sí. El cloro está en 86. Y la glicemia que me dice de ingreso, 345. Glicemia 345. Sí, señor. Entonces ahí pues hablan de que por encima, algunos hablan de 150, otros de 200, por cada 100 que aumente la glicemia uno debería pues aumentarle 1,6 al sodio, ¿cierto? Para corregirlo, que en ese caso pues sería, no sería mucho la diferencia, 123,6, ¿cierto? Más el potasio, que es 5,8, menos el cloro, que es 86, menos el bicarbonato. Es Entonces, muy parecido, pero es 1,6 por cada 100 por encima de 100. ¿Listo? 1,6 por cada sí, 100 por profe. encima, 1,6 por cada 100 por encima de 100, la glicemia es la corrección. Y si llega a 400,
Si se Ahí pasa de sería 400, 2,4. sería 2,4 para tener como claridad en este valor. Entonces realmente pues está 2 veces por encima de 100, entonces sería pues Entonces realmente sería, le sumarías 3.2 más, o sea que el corregido sería 125. Entonces, listo. es, Entonces, eh, recordemos pues que el valor del anion gap normal, ¿cierto? Sería pues, casi siempre debemos tomarlo con el potasio. Cuando estamos tomando el potasio, el valor, entonces sería pues, 12 más o menos 2, ¿cierto? Valor normal. Listo, que ya vamos a ver cómo nos da acá. Sería 125,2 más 5,8, 131 menos 82,4. Y eso pues, nos da muy alto 48,6, ¿cierto? Entonces, profe, ¿avanzo de una vez o me va a decir la albúmina? Pero pues, yo creo que en ese valor es muy, pero por problemas pues prácticos, para hacer la no, corrección con la albúmina. está bien, la albúmina de esta paciente está en 1,8. No se tomó el mismo día, pero pues al otro día no iba a variar mucho. Pero está bien Bueno, por el pues ejercicio, igual explica. no va a variar mucho, pero uno hace una corrección por cada gramo que caiga la albúmina por debajo de 4, se debe agregar 2,5 al anion gap, ¿cierto? O sea que acá tendríamos, pues está 1,8, está disminuida, entonces habría que restarle, había que aumentarle, perdón, pues 5, ¿cierto? Sí, muy bien. Que sería 53,6. Pero pues por esto, por eventos académicos, pero igual ya era muy alto, pues, profe, uno ya, yo creo que podría decir que está elevado. Entonces, el anion gap, si tenemos, pues es para mirar si tenemos anion gap elevado o no, y para eso pues tenemos ciertas mnemotecnias que nos pueden ayudar a encontrar pues como la causa de base. Entonces, pues en este caso, pues vamos a hacer el Goldmark. Entonces, profe, el paciente de pronto ha consumido glicoles. No, que los glicoles, ella no toma nada de los glicoles. Pues no tiene acceso a los Bueno, glicoles, esa paciente no tiene acceso a refrigerantes ni a cosas de mecánica que a veces los usan, ni alcohol industrial, nada de eso. la oxiprolina, pues que es un metabolito del acetaminofén. Ella, profe, pues, ha consumido de pronto acetaminofén a grandes dosis. No, ella consume acetaminofén ocasionalmente, no grandes dosis. Bueno, la L que es de lactato, esta L lactato, y la D que es de lactato. Profe, ¿cómo está el lactato de ella? Entonces, el lactato 14.1. Listo. Entonces eso es algo que debemos considerar. Generalmente el lactato cuando está por encima de 5 uno puede considerar de que puede ser la causa del trastorno pues ácido base que estamos manejando. Pero igual vamos a seguir pues como buscando otras causas. Del lactato pues no, el metanol. Si del lactato ya no tiene ningún problema intestinal, aclaramos ahí. Y en Listo. el lactato él se refiere a que por encima de 5 esta causa pudiera explicar el anión GAP elevado. Por debajo de 5 generalmente da acidosis, pero no eleva el anión GAP. Listo, metanol no, El metanol, ella no tiene acceso a ningún tipo de licor, ni ha estado en fiestas, ni ha consumido licor últimamente. aspirina. Ella sí consume aspirina, pero una tabletica diaria de 100 miligramos solamente. Y no hay como Listo. indicios de que haya intentado tomar más de lo que toma, de lo que es. ¿Cómo, cómo tiene la CPK, profe? 856 unidades por litro, corte hasta 100. Realmente pues, aunque esté un poco elevado, no es un valor que uno espera que sea el que esté produciendo el trastorno ácido base, ¿cierto? Generalmente es cuando son más de 5.000 pues los trastornos. Entonces yo consideraría que esa parte no. La función renal, ¿cómo está, profe? Sí.
momentico, la busco. Entonces, creatinina 10,12, BUN de 128.7 de BUN. Entonces ahí también tenemos pues un compromiso renal que nos puede dar pues la parte también de la acidosis. Posiblemente ella con el antecedente de la diabetes y eso tenga un compromiso crónico, pero que en este momento estemos con algo agudizado que la esté llevando también a un trastorno acidótico. Y el último, que es la cetoacidosis, profe, ¿cómo tiene los cuerpos? En el anterior te puedo dar unos datos. Dar unos datos. PTH de 285, llegó con una hemoglobina de 6,2, ecografía con riñones de tamaño normal, y en el citoquímico tenía una proteinuria de 150 miligramos por decilitro. No conocemos niveles de creatinina en el último año. Entonces, con estos valores de PTH, pues están elevados, posiblemente la parte de la proteinuria, pues sí haya un compromiso crónico asociado sobre todo pues a la diabetes y al trastorno hipertensivo. En este caso, trastorno de la diabetes por el tamaño de los riñones, que es normal, ¿cierto? Sí. Pero clasifica eso te lo agudo, ¿qué clasificación te da? Pues código 3. Código 3. Entonces, lesión renal aguda, código 3. Sobre Sí, enfermedad renal crónica, que de base uno dice que está avanzada, pues no, pues, nadie sí, va a tener... pues, por la parte de la proteinuria y la PTH uno ya puede decir que es realmente avanzada, es pues, crónico. porque nadie... Si la enfermedad renal crónica, estadio 1, 2 y 3, usualmente no eleva mucho la PTH, ni da tanta anemia, ni da, ¿cierto? Ni da como estas otras cosas que tiene la paciente. Entonces, está predominando lo agudo y se puede decir que una enfermedad y eso nos da el pronóstico también y las expectativas, sobre todo si después va a salir de diálisis o no. Listo, siga. Listo. ¿Y los cuerpos cetónicos cómo están, profe? 3,4 son positivos, fueron en sangre, el corte, te digo, el corte está en sangre, son 3,4 milimol por litro, el corte es hasta 0,6 máximo, y esto es en sangre. Listo. O sea que pues, tenemos pues, 3 cosas que están asociadas que nos pueden dar esa acidosis metabólica. Uno, la hiperlactatemia. Con anión GAB elevado, hacemos énfasis, con anión GAB elevado, listo. Acidosis metabólica con anión GAB elevado tiene una hiperlactatemia importante de 14,1. Aparte de eso, tenemos una lesión renal aguda pues, sobre una crónica, pero que posiblemente eso también no esté alterando el trastorno ácido-base. Y tenemos unos cuerpos cetónicos que son positivos. Entonces, en este caso, pues posiblemente estamos frente a una cetoacidosis diabética, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los criterios de la cetoacidosis diabética? Bueno, entonces los criterios de la cetoacidosis son los cuerpos cetónicos, bueno, el valor de la glicemia, ¿cierto? ¿Usualmente en qué rango? Que lo tiene ella, pues uno usualmente lo encuentra en rangos, pues en la cetoacidosis generalmente pueden ser mayores de 200, 250, incluso hay pacientes que la pueden tener normal cuando utilizan insulinas, ¿cierto? Si se la han aplicado previamente. Sí, pero usualmente entre 250 y 400, usualmente. 250 y 400, sí. Muy bien. Los cuerpos cetónicos positivos ¿Sí? y la acidosis metabólica, pues que la tenga el paciente. Muy bien. O sea, ya tiene todos los criterios. Muy bien. Entonces tiene cetoacidosis diabética. Listo, ya, entonces esa es clara. Tiene una lesión renal aguda, sí. Código 3, sobre la crónica. ¿Cuál es la causa de la lesión renal aguda? Entonces, la causa de la lesión renal aguda, pues uno tenemos que buscar varias cosas, porque generalmente pues una cetoacidosis diabética hay que buscarle un desencadenante. Entonces, buscar que no esté con algo infeccioso, la parte de la hipoperfusión me pudo haber llevado a una lesión, pues a empeorar la lesión renal que ella ya traía, y hacer una lesión renal aguda código 3, ¿cierto? Y la parte del proceso inflamatorio también me puede ayudar a hacer una lesión renal aguda. Sí, muy bien. Entonces hay que buscar la infección a la paciente, obviamente está hipotensa, taquicárdica, parece que está séptica, con shock séptico, y esa es como la principal causa, adicional a la diabetes descompensada que también da lesión renal aguda,
Entonces tenemos como una causa multifactorial, pero principalmente séptica y por la diabetes. Muy bien. ¿Y cuál es la causa de la hiperlactatemia? Enfoque la hiperlactatemia ahí gráficamente. O haga como un algoritmo de la hiperlactatemia, por favor. Bueno, entonces, pues uno puede tener realmente hiperlactatemia, ¿cierto? Tipo 1. Sí. Entonces, generalmente lo que cuando uno ve una hiperlactatemia puede tener secundario a la hipoperfusión, ¿cierto? Eso se ve en trastornos, por ejemplo, sépticos, o en este caso, pues la cetoacidosis diabética, pero también puede haber hiperlactatemia por otras causas que uno debería buscar. En este caso, pues la paciente, por ejemplo, toma medicamentos que pueden dar hiperlactatemia, la metformina. También el proceso pues, infeccioso me puede elevar el lactato. Y pues hay otros trastornos como el Niemann-Pick y todo eso que pueden también dar hiperlactatemia, ¿cierto? Sí, y para usted, ¿cuál Ella, es la profe, causa en esta paciente? pues lo primero, pues la hipoperfusión, ¿cierto? También tenemos Sí, metformina y puede tener infección, pero lo que hay que pues tratar de corregir es esa hipoperfusión por la sepsis y por la cetoacidosis. muy bien. ¿Qué más le gustaría a usted saber de esa hiperlactatemia? Pues ya dijo las causas principales, pero ¿qué otras causas pudieran contribuir en una paciente que está séptica, hipoperfundida? ¿Qué otras cosas pueden contribuir a esa hiperlactatemia? Pues que haya un proceso que esté perpetuando, ¿cierto? Sí, Pues que haga isquemia o algo. En este caso, pues que tiene síntomas gastrointestinales, muy que bien. por hipoperfusión, de pronto Isquemia no haga isquemia, intestinal. pues de algún diseño. Isquemia intestinal, muy bien. En esta paciente, ¿qué más pudiera estar contribuyendo a esa hiperlactatemia? Que es muy alta, por eso te hago énfasis. Uno usualmente, entonces puedes ver cualquier nivel de hiperlactatemia, pero pues usualmente cuando uno la ve tan alta debe estar obligado a descartar otras causas. Entonces, isquemia intestinal y ella tenía síntomas. ¿Cuál otra? Cuando está hipoperfundido, Que la parte, ¿qué otro órgano se afecta? que haga isquemia. Bueno, Pues isquemia. la parte de la parte del Sí, tracto. ¿dónde se depura el lactato? Ah, hepático. Ah, muy bien. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿por qué se está produciendo mucho lactato? Bueno, la isquemia, la hipoperfusión es una causa, la mitocondria no está sirviendo. Lo otro es que haya una producción exagerada de lactato como el intestino isquémico, muy bien. Otra cosa es que no se esté depurando. Bueno, en esta paciente el perfil hepático está totalmente normal todo. No te voy a decir las cifras, pero está completamente normal. Todo, excepto pues la albúmina que está baja, es un reactante negativo, pero TP, TTP, el TP sobre todo, AST, ALT, bilirrubinas, y NR también. Bueno, muy bien. Entonces tenemos una acidosis láctica en esta paciente, principalmente por hipoperfusión, ¿cierto? Y esta paciente tomaba un medicamento, te llama la atención que pudiera La producir eso. metformina. Eso. Entonces sí, entonces pues, ya lo habías dicho, pero te llama la atención la dosis de metformina que estaba tomando No, para pues, hacer acidosis láctica. solo, solo Tres está diarias, tomando tres 3 diarias de diarias, eso no, 150. no es pues como la que me dé esa hiperlactatemia de 14, no. Pues no Bueno, es pensaría que que esa fuera la causa. exacto, pero ten en cuenta que la paciente tiene una enfermedad renal crónica avanzada de base. Entonces, que usted esté tomando Ya 3 tabletas como, de metformina diaria con función renal normal, pues eso no le va a pasar nunca nada. Pero esta paciente, si está en una enfermedad renal avanzada, ya está yo 4, 5 y 3 diarias, eso es mucho, se va acumulando. y O está en no. lesión renal aguda. Sí, sí, señor. Entonces, Sí, no pensamos que sea la principal causa, pero en un paciente que tiene enfermedad renal crónica avanzada, sobre todo 4 o 5, la metformina está contraindicada. Ella la estaba tomando porque nunca iba al médico y se estaba tomando una dosis muy alta, que como le menciono, un medicamento está contraindicado y lo estaba tomando a la máxima dosis. Y se ve de entrada, por eso le hice énfasis, tenía ya una enfermedad renal crónica de base avanzada. Uno no va a tener una entonces, PTH alta, anemia y esas cifras de bunicreatinina en un paciente que sea como tan agudo, no, es agudo sobre crónico. Listo, muy bien. sí, señor. Listo. Bueno, Entonces, muy bien. hipoperfusión, metformina y la parte pues, de isquemia intestinal, no sabemos bien.
Esta paciente no lo Bueno, es, y si fuera, esta paciente no lo es, pero si fuera alcohólica, ¿qué más tendrías que descartar como causa de la hiperlactatemia? Si fuera alcohólica, pero la paciente no lo es. pues Además de la intoxicación, una, obviamente, pero que no fuera intoxicación, sino que fuera alcohólica. que fuera pues una falla hepática alcohólica. No, bueno, usted sí, no, pero que no estuviera en falla hepática ni nada, ¿no? Es alcohólica, pero sin falla hepática y sin estar intoxicada. ¿Qué vitamina le faltaría? Que sea, pues que sea secundario pues al déficit de toda las vitaminas pues de la No, vitamina B12. no, pero ¿qué vitamina específica en el lactato? La tiamina. ¿Qué hace La la de tiamina? ¿Qué tiene que ver la tiamina con el metabolismo aerobio en la mitocondria? Sino que ¿Qué la tiene? tiamina lo que hace que genera, pues uno es que si uno tiene de tiamina, lo que va a generar es pura síntesis de energía de manera pues anaerobia, porque lo que genera la tiamina es como que se logre la producción del ATP pues en el medio pues mitocondrial, pues que se genere pues la parte de la síntesis adecuadamente. Sí, entonces, la tiamina es fundamental para que el piruvato pase acetil-CoA a la mitocondria. Es decir, sin tiamina, el piruvato no se convierte en acetil-CoA y no pasa a la mitocondria. Entonces, hace un metabolismo anaerobio. Entonces, en este caso no aplica, pero ojo en los pacientes alcohólicos, que puede ser una causa de hiperlactatemia persistente. Y otra es que tenga un cáncer productor de cantidades exageradas de lactato. También puede ser, sobre todo, cánceres hematológicos, ciertas leucemias o algunos tumores de alto recambio. Eso como una medida, Listo. pues, para tenerla en cuenta. Muy bien, entonces ya tenemos la lesión renal aguda, código 3 sobre crónica, tenemos la cetoacidosis diabética y tenemos la hiperlactatemia, ya hiciste el enfoque. Entonces, en conclusión, tenemos una paciente que tiene una sepsis, al parecer de origen urinario, el uroanálisis es francamente patológico y urocultivo, van creciendo bacterias gram negativas, también tenía bacteremia en sangre, entonces tiene un choque séptico de origen urinario, con una cetoacidosis diabética, pues la causa de la descompensación diabética casi siempre son las infecciones, pero pues hay muchas, pero las infecciones siempre hay que estar atento de ellas, y con una lesión renal aguda código 3, todo eso le está produciendo a la paciente una acidosis de esa magnitud, ¿cierto? Rápidamente lo tenemos muy enfocado, pero haga el delta-delta rápidamente como para la academia de los muchachos. Bueno, el delta-delta entonces es coger pues el anion gap calculado de esa paciente que nos había dado 53,6 menos el esperado, ¿cierto? Pero acá hay que tener pues algo presente, que es que esa paciente tiene una hiperlactatemia y se debe hacer pues como la corrección de ese anion gap que nosotros calculamos, profe. Sí. Eh, bueno, ya lo voy a hacer, y eso le restamos el delta del bicarbonato, ¿cierto? Que es el bicarbonato normal, en este caso 22, menos el bicarbonato medido, que era 3,6. Entonces, Andrés lo que está haciendo es el delta-delta. El delta-delta se usa para saber si hay otra causa adicional que explique la acidosis, como una acidosis metabólica con anion GAP normal, adicional a al anion GAP elevado. Entonces, para eso, hace el delta del GAP, resta el GAP que le dio, ¿cierto? Menos el normal, y a eso le resta el bicarbonato normal, que es 24, pone 24, menos el bicarbonato del paciente, ¿cierto? Eso. Eso es el delta-delta. Y al primer paréntesis, él ya iba a decir, lo estaba mencionando, ¿qué le hace? La corrección se hace una corrección en el primer paréntesis por, no más, sino por punto 6, porque es láctica. Sí, eso da, profe, 24,96 menos el cambio pues del bicarbonato, del delta del bicarbonato, que es 20,4. Sí. Y le dio 24,96. como 4. Y eso Bueno. da como 4,5. Bueno, listo. 4.5. 4,56. Entonces, Listo. ¿Y entonces qué ahí, quiere decir eso? ¿para qué sirve el delta delta? Entonces, el delta delta, el valor normal es que esté entre menos 5 y más con 5, ¿cierto? Si uno le da un valor entre menos 5 y más con 5, quiere decir que esa acidosis láctica con anion gap elevado es pura, no tenemos otro trastorno asociado.
Si es menos de -5, es que tenemos una acidosis pues metabólica con anion gap normal asociado a una acidosis con anion gap elevado, ¿cierto? Y si es mayor a +5, es que tenemos asociado a esa acidosis metabólica con anion gap elevado una alcalosis metabólica agregada. Entonces, en este caso, pues sería solamente la acidosis metabólica con anion gap elevado. Sí, muy bien. Muy bien. Voy a compartir ahora mi pantalla para resumir. ¿Qué hizo el doctor Andrés? Que lo felicito porque lo hizo excelente. Él tiene una visión, como vieron, muy amplia de algo tan complejo como es esto, y lo hizo excelente. Lo felicito. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo una historia clínica completa. Pues uno no puede interpretar unos gases sin una historia clínica completa. Cuadro clínico, enfermedades, medicamentos tóxicos, alimentación. Lo primero que hizo fue, determinó que tenía una acidosis metabólica la paciente, porque tenía el bicarbonato bajo y el APCO2 bajo. Era una acidosis metabólica. Posteriormente, después de eso, pues mira que la paciente tenía una acidosis extremadamente grave, es decir, tenía mucho hidrógeno en su sangre, lo cual, pues, si esto se perpetúa o si empeora, puede llevar a la paciente a la muerte. Entonces, cuando hay acidosis metabólica, compensatoriamente aumenta el volumen minuto y el CO2 baja. Siempre hay que hacer entonces y calcular cuál es lo esperado que haga el pulmón para ese grado de acidosis, y para eso se utiliza la fórmula de Winters, que es 1.5 el bicarbonato más 8 más o menos 2. Eso les dice cuál es la PCO2 esperada para ese paciente. Hay otras fórmulas, pero la más exacta es esta. Entonces, él hizo la fórmula y le dio dentro de la esperada. Pero si le hubiera dado menor, quiere decir que está hiperventilando más y tendría una alcalosis respiratoria agregada. Y si le hubiera dado mayor, es decir, que estuviera más alto de lo que él esperaba, que fue como 13, hubiera tenido una acidosis respiratoria agregada. Entonces, mira que si esta paciente hubiera tenido un CO2 de 20, usted diría, no, está con alcalosis respiratoria. No, señor, está con acidosis respiratoria, a pesar de que el CO2 está bajo, pero no está a tal grado para ese grado de acidosis, porque el CO2 debería estar en 14 más o menos 2, como él lo dijo. Entonces, que eso debe quedar muy claro y se interprete bien. Eso es importante porque si el CO2 ya se está elevando por encima del valor esperado, el paciente es que se está cansando y en algún momento les va a hacer un paro respiratorio por fatiga de sus músculos respiratorios. Después calculó el anion gap, entonces sumó el potasio con el sodio y sumó el cloro con el bicarbonato y los restó ambos. Entonces, el valor de referencia es 12 más o menos 2. Este paciente tenía un anion gap extremadamente elevado, cercano a 50, como ustedes pudieron ver. También hizo la corrección por albúmina. Por cada gramo que baja la albúmina por debajo de 4, hay que sumarle 2.5 al anion gap. La albúmina estaba cercana a 2, entonces él le sumó 5 adicionales al anion gap. También él corrigió el sodio, antes de calcular el anion gap, corrigió el sodio a la glucosa, es muy importante. Mira que la paciente tenía 122 de sodio, pero porque tenía 350 de glucosa, entonces realmente el sodio corregido de esa paciente era de 125. Entonces mire que es importante hacer la corrección del sodio, y después de que el anion gap es importante hacer la corrección con la albúmina. Hizo esta memotecnia, pero hay otras. Él hizo el Goldmark, preguntó si habían glicoles, si estaba tomando cantidades exageradas de acetaminofén, vio que el lactato estaba muy elevado, no aplicaba de lactato porque no tenía trastornos intestinales, no tomaba alcohol, no sospechaba metanol, ni salicilatos, sí tenía una falla renal aguda sobre crónica muy grave, no tenía rhabdomiolisis. Pues la CPK estaba un poco elevada, pero no en tal grado para explicar esta acidosis. Tenía pues algo de rhabdomiolisis, pero no clínica. Y tenía cetoacidosis diabética clara por los criterios que él dijo. Anion gap normal no aplica en ella. Y algo aquí muy importante es la acidosis láctica. Él la llamó tipo 1, tipo 2, pues a veces los residentes se inventan otras clasificaciones, pero realmente es tipo A y tipo B. Pero él entendía qué estaba diciendo. Tipo A son por hipoperfusión y tipo B las que no son por hipoperfusión. Y tener en cuenta siempre el de lactato. Si es leve, puede dar un anion gap normal. Pues leve me refiero a las cifras. Toda acidosis láctica es grave, pero si el lactato está entre 2 y 5, generalmente no eleva el anion gap y puede dar un anion gap normal. Si está más por encima de 5, sí eleva el anion gap. A eso me refiero de leve o grave, aclarando que todas las acidosis lácticas son graves.
Y él hizo después una corrección que hay que tener en cuenta, y esto es porque por cada milimol de lactato se consume 0.6 milimol de bicarbonato. Es decir, que se necesitan casi 2 lactatos para consumir un bicarbonato, y por eso es que al principio el lactato levemente elevado no eleva el anión GAP, porque es un anión débil. Las causas de la tipo A, que es hipóxica, entonces sepsis, shock hipovolémico, todos los estados de shock, cualquiera que sea, envenenamientos, hipoxemias, intoxicaciones, isquemia intestinal, cualquier grado de hipoperfusión en el cuerpo nos puede producir una acidosis láctica tipo A. Y las tipo B, lo otro que se le dijo que buscara, ¿cierto? Falla hepática, intoxicación por metformina, la consideró muy bien, isoniazida no aplicaba, y estados tumorales, estatus convulsivos también hay que tenerlo en cuenta, pero ya no aplicaba, y el beriberi y déficit de tiamina. Y esto es lo que le estaba diciendo. Entonces, cuando la glucosa entra a la célula, se convierte finalmente en piruvato, y ese piruvato debe entrar al ciclo de Krebs, se convierte en acetil-CoA para producir 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que entre a este ciclo. Para que el piruvato entre, es fundamental tener tiamina. Si no hay tiamina, entonces no entra, y obviamente entonces no funciona la producción de ATP y se va a acumular. Cuando eso no funciona, bien sea porque hay una hipoperfusión, no hay oxígeno, si no hay oxígeno no funciona, si no hay tiamina no funciona, o porque algo bloquea la mitocondria, cualquier tóxico, por ejemplo, el cianuro, por ponerles algún ejemplo, el monóxido de carbono, cualquier cosa que bloquee la mitocondria nos produce que sea una glicólisis anaerobia, entonces no se va a producir energía, y ese piruvato se va a convertir en lactato, y en vez de producir 36 ATP, solo va a producir 2 ATP, lo cual produce que la célula esté severamente depletada de energía y que se eleven sus concentraciones de lactato. Además, ese lactato posteriormente debe ir al hígado para depurarse. Si el hígado está malo, ese lactato que se produce no se depura y también eleva el lactato. O si se está produciendo cantidades de lactato exageradas por otros mecanismos, como por ejemplo lo mencionamos en un estatus convulsivo, o porque haya un tumor productor de lactato, sobre todo en una neoplasia hematológica, etc. Entonces eso fue lo que el doctor hizo de una forma magnífica, y lo felicito. No sé si tengan alguna pregunta. Ya en estos minuticos que queda, esta paciente tiene indicación de iniciar terapia de reemplazo renal, no queda ninguna duda. Voy a explicar cómo se hace, porque mis fellows apenas están en el proceso de aprender a hacerlo de forma correcta. La terapia de reemplazo renal debe prescribirse de forma correcta, no al bulto. Entonces, en esta paciente vamos a utilizar, si me ayuda Andrés, de pronto, pero aquí voy a utilizar una cosa, voy a decir unos principios. Esta paciente tiene indicación de terapia de reemplazo renal, no queda duda. La paciente está severamente urémica y no mejora. La paciente ya no está orinando y se está sobrecargando de volumen. La paciente está muy acidótica y no mejora a pesar del manejo de la cetocidosis diabética. La paciente está haciendo hiperlactatemia, ¿cierto? Y se está sobrecargando de volumen. Entonces, tiene indicación de terapia de reemplazo renal. Como está en shock y tiene norepinefrina a altas dosis, entonces tiene indicada una terapia continua. ¿Qué terapia continua podemos hacer? O una hemofiltración venovenosa continua o una hemodiafiltración venovenosa continua. También se pudiera una hemodiálisis, pero en este caso no aplicaría tanto. Cualquiera de las dos que hagamos está bien. Si utilizamos una hemofiltración o una hemodiafiltración, hay que tener en cuenta mucho lo de la infusión pre o postfiltro. Es importante. La infusión prefiltro nos permite remover grandes cantidades de líquido con toxinas. Pre o postfiltro, cualquiera de las dos, previene la hipovolemia, permite remover entonces otras moléculas por conversión, por ejemplo, citoquina, y mantiene el equilibrio metabólico. ¿Qué es lo postfiltro o prefiltro? Muy fácil. Hacemos pasar la sangre por un filtro. Hasta ahí no estamos haciendo ninguna terapia, solo si le pusiéramos presión estaríamos haciendo un SCAF. Pero si le ponemos al paciente soluciones pre o post filtro, estaríamos haciendo una hemofiltración venovenosa continua. La predilución es lo que se pone antes del filtro. Y eso tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que me evita la hemoconcentración cuando la sangre pase por el filtro. Una desventaja es que me disuelve las toxinas que están en la sangre y me puede disminuir un poco la eficiencia de remoción de toxinas, porque pues al llegar a la membrana, que es el filtro, la concentración va a ser menor. Postfiltro.
Entonces, si hacemos pasar la sangre por el filtro y le estamos sacando líquido y lo estamos reponiendo con soluciones post-filtro, entonces también estaríamos haciendo una hemofiltración venovenosa continua. La solución post-filtro podría mejorar un poco la eficiencia porque la sangre pasa por el filtro con todas sus toxinas intactas, entonces me favorece la remoción de toxinas por la grave concentración que tiene. Sin embargo, post-filtro nos puede favorecer que este sistema se coagule porque está la sangre muy concentrada. Entonces disminuye la vida del filtro. Entonces, cualquiera de las dos que usen, pero tiene ventajas y desventajas. Lo que más hacemos en la práctica clínica es partir la dosis, mitad prefiltro y mitad postfiltro. Y ahí equilibramos como las ventajas y desventajas de cada uno, pero eso es pues discutido. En general la dosis no cambia porque se haga eso. De hecho, se puede hacer 70-30, como ustedes quieran, o todo postfiltro, o todo prefiltro, no hay problema. Eso no impacta la dosis. Prefiltro reduce el hematocrito y la presión oncótica, aumenta el flujo en el compartimiento sanguíneo, induce movimiento de urea desde el interior de las células al torrente sanguíneo. El efluente, es muy importante, ¿qué es el efluente? Entonces, en la hemofiltración venovenosa continua, el efluente es el ultrafiltrado. Acuérdense que en hemofiltración venovenosa continua estamos sacando las soluciones pre y postfiltro, no hay un dializante. Entonces, todo el ultrafiltrado es el efluente. En la hemodiálisis venovenosa continua, que en este paciente no aplicaría, solo estaríamos usando dializante, no usamos soluciones ni pre ni postfiltro. Entonces, el efluente sería igual al dializado. Y en la combinada de las dos, que es hemodiafiltración venovenosa continua, estamos utilizando soluciones de reposición pre o postfiltro y estamos utilizando dializante. Entonces, el efluente sería la suma del ultrafiltrado más el dializado. ¿Qué factores influyen? Entonces tengo que tener un buen filtro con una buena permeabilidad y una buena superficie, el flujo del dializante, el flujo sanguíneo y el tiempo de la terapia. Cuando utilizo hemofiltración, eso nos hace depuración de sustancias por convección. Cuando utilizo soluciones de reposición pre-postfiltro, eso nos hace terapia por convección. Depende obviamente del área del filtro, el gradiente de presión transmembrana, del flujo sanguíneo y de qué grado le hago yo de reposición pre o postfiltro o ambas. Siempre en una terapia hay que calcular la osmolaridad, ya lo vamos a hacer, 2 veces el sodio más glucosa sobre 18 más BUM sobre 2.8. No se pueden hacer cambios bruscos de la osmolaridad porque puedo producir un edema cerebral. Y el coeficiente Sibin es qué tanto pasan las moléculas de un lado de la membrana al otro. Entre más se acerque a uno es que pasan más moléculas, entre más se aleje de uno es que pasan menos moléculas. Esto es muy importante, la osmolaridad. Miren ustedes que si usted tiene una osmolaridad, por ejemplo, de 320 en el espacio intra y extracelular y pones al paciente a la exposición con un filtro que tiene un líquido de sustitución con una osmolaridad de 280, esta brecha tan grande nos va a hacer que la osmolaridad del componente sanguíneo cambie bruscamente, por ejemplo, que baje de 320 a 290, y ese cambio en la osmolaridad nos va a hacer que células como las del cerebro sufran porque este cambio osmótico, el cerebro está a 320 y por ejemplo la sangre está a 290, nos puede producir un edema cerebral porque el cerebro se queda hiperosmolar y este edema nos puede producir una absorción de líquido hacia el cerebro. Entonces el cerebro es el que más sufre cuando produzco cambios bruscos de la osmolaridad. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta qué osmolaridad tiene mi paciente y qué tan rápido voy a bajar esa osmolaridad en mi paciente, para lo cual influyen las soluciones de reposición que le da al paciente. Es decir, qué sodio tiene la solución que yo estoy usando de dializante. Entonces, en estos pacientes, en UCI hay que hacer un estado del volumen del paciente, cuantificar los ingresos, cuantificar los egresos, estimar las pérdidas. Y las pérdidas insensibles son muy importantes por fiebre, dificultad respiratoria y por piel, por ejemplo, en los quemados. Y programar las terapias en la terapia de reemplazo renal. Programar las pérdidas, tener en cuenta las infusiones extras, transfusiones, medicamentos no programados, cuánto tiene de Fenta, cuánto tiene de Mida, cuánto tiene de Nore, etcétera, etcétera. Tengo que tener en cuenta todo lo que le ingresa al paciente porque eso hay que sacárselo. Y compensar paradas de la máquina, porque el paciente se fue a cirugía y se paró la máquina 8 horas, tengo que compensar esas 8 horas, entonces tengo que tener una mayor dosis, por ejemplo, en las próximas horas para compensar. Entonces, ¿eso cómo se hace? Entonces, por ejemplo, se puede poner un paciente una dosis de 25 cc por kilo, digamos un paciente que pesa 25 cc por kilo, hagámoslo fácil para que nos dé, por ejemplo, un paciente que pese 70 kilos.
70 por 25, ¿y cuánto nos da? Está como casi cercano a los 2000. Entonces, puedo poner de esos 2000, por poner un ejemplo, 1000 en dializante, 1000 por hora en dializante si hago hemodiafiltración venovenosa continua, hemodiafiltración venovenosa continua mixta. Puedo poner 1000 en dializantes, es decir, la mitad de esos 2000, y la otra mitad en soluciones de reposición, pre o postfiltro. Puedo poner 1000 postfiltro, 1000 prefiltro, o poner 500 y 500, ¿cierto? En el refluente yo le puedo poner presión a la máquina para que me saque 2300 mililitros por hora, y el anticoagulante le está entrando 100 mililitros por hora. Es decir, que la máquina está manejando 2100 que se los va a sacar, pero lo va a sacar 2300 que fue lo que usted le programó. Es decir, que cada hora va a sacar 200 mililitros por hora porque eso es lo que usted quería. ¿Y aquí qué vas a sacar? Ah, no, es que la Nore estaba a 50, el Fenta estaba a 50, el Mida a 50 y le quiero sacar 50 por hora. Entonces yo le programo para que la máquina saque 200 por hora, lo cual me va a sacar 150 que le estaban entrando al paciente y 50 que yo quiero que quede de balance negativo, por poner un ejemplo. Pero resulta que es que el paciente lo tuvieron que transfundir porque tiene una anemia muy severa o le tuvieron que poner plasma fresco congelado. Y lo mismo, dializante a 1000, soluciones de reposición a 1000. Como lo tienen que transfundir con 500 mililitros que tiene, por ejemplo, el plasma fresco congelado, yo por unas 2 horitas le pongo al paciente 2600 mililitros por hora para sacarme en esas 2 horitas esos 500 que le van a entrar por el plasma fresco congelado. Y ya a las 2 horas vuelvo y bajo al paciente a los 2300. Entonces, ¿qué dosis voy a utilizar? Entonces, voy a utilizar dosis entre 25 y 45 mililitros por kilo por hora. La dosis estándar es de 25 mililitros por kilo. En ciertas ocasiones utilizo más, en ciertas ocasiones utilizo menos. Ese 25 mililitros por kilo por hora me va a dar un KTB de 1, que me equivale a una tasa de depuración de la urea más o menos del 70%. La mitad la voy a utilizar en dializante, la mitad entre pre y postdilución, y siempre se prescribe 5 mililitros por kilo por hora por encima porque pues, la máquina puede estar parando en las 24 horas para compensar. Bueno, entonces haciendo esto, Andrés me ayuda con el chart para que lo hagamos el ejercicio ya en estos 5 minutos. Eso es muy fácil, es una diálisis que prescribe de este tipo en 1 minuto, pero pues hay que hacer muchos análisis como los que les acabé de mencionar. Calculemos las molaridades de la paciente. Entonces aquí sí sea como está corregida, las molaridades por corregida por glicemia, ya no hay que corregir el sodio, porque ya la fórmula la trae la corrección. Entonces, osmolaridad es igual a 2 veces el sodio, 2 por 122. 122, sí. 2, sí, más glucosa sobre 18, entonces más 350 sobre 18. Más 350 sobre 18, más boom, 128 sobre 2.8. Vámonos haciendo ahí la cuenta, si alguien nos va ayudando, por favor. O Andrés, entonces, si le... Pero, profe, yo lo voy 2 por 44 más. Esa es la osmolaridad calculada, ¿cierto? Ya no está corregida, sino que es la calculada, sino que eso ya es la corrección por la glucosa. Entonces, mira que no tienen que poner el sodio, corregido del paciente, porque aquí ya la fórmula trae la corrección por la glicemia, ¿cierto? Entonces, suma eso, ¿cuánto te da? Tranquilo, hágale despacio. Es muy importante calcular la osmolaridad, como lo mencioné, porque esa paciente está hiperosmolar en su sangre y yo le tengo que poner una solución. Al ponerle la diálisis, la osmolaridad se le puede caer abruptamente. 309, bueno, no está tan alta. Realmente una osmolaridad pues crítica sería por encima de 320. 309 es un poco mayor, pero hay que tenerlo en cuenta. Obviamente con la terapia se me puede caer más o menos a 290. 300, que esa caída en la osmolaridad pues es digamos segura. Si ustedes ven, la osmolaridad le puede caer a 1 dependiente del nivel de sodio. Entonces más o menos recuerden que con el sodio, cuando ustedes bajan la osmolaridad, por ejemplo en una hipernatremia, cierto, el sodio no deben bajar más de 10 el sodio en 24 horas. Cuando bajan el sodio, por ejemplo, de 160, no lo deberían bajar en 24 horas, sino a 150, ¿cierto? Eso le da una osmolaridad al multiplicar por 2 segura de bajar de 20. Es decir, que más o menos nosotros no deberíamos bajar en 24 horas más de 20 la osmolaridad. En este paciente, pues mira que si tiene 309 y le pongo una solución de 290, me bajaría en 24 horas a 290, no habría mayor problema. Listo, muy bien.
Entonces estamos en seguridad, no hay mayor problema con la osmolaridad. Cuando se presenta el estado hiperosmolar en los pacientes, por ejemplo, que tenga una glucosa, esta paciente tuviera 1000 o más de 1000 de glucosa que a veces tenemos, ahí sí puede ser mucho más peligroso, ¿listo? Muy bien, entonces mira, vamos a hacerle una hemodiafiltración venovenosa continua. Ponga ahí, hemodiafiltración venovenosa continua. La dosis vamos a utilizar la estándar, en este caso no tenemos ninguna situación especial, podemos utilizar 25 mililitros por kilo. ¿Cuánto pesa, profe? Ella pesa 60 kilos, 70 kilos más o menos, 70 por 25. Entonces la dosis es de 1750, vamos a ponerle 1800, se redondea, 1800 mililitros, 1800. Es para redondear, uno redondea a una cifra exacta. 1800 mililitros por hora. Por hora. Por hora. Esa es la dosis de terapia continua, de diálisis, esa es la dosis, 1800 por hora. Ahora, vamos a utilizar anticoagulante, ¿sí? La paciente no tiene contraindicación y vamos a ponerle un bolo de heparina, se le puede poner un bolo aproximadamente de 60 unidades por kilo, 60 por 70, 3200. 60 por 70. Sí, o sea, un bolo de heparina 4200. Perdón, 4200, sí. Un bolo de heparina de 4200 unidades. Ese es el bolo de heparina, porque no tiene contraindicación, tiene pruebas de coagulación normales, plaquetas normales. Eso. Y le vamos a poner una infusión, que la infusión es de heparina vamos más o menos entre 5 y 10 unidades por kilo por hora. Entonces, a esta paciente pedimos con la dosis baja, 5 por 350 unidades por hora de heparina. Muy bien. Unidades por hora. Sí, unidades por hora. A esta paciente le están entrando entre fentanilo, midazolam, norepinefrina, le están entrando 200 mililitros por hora. 200 mililitros por hora. Y ella ya se está sobrecargando de volumen. Y no está orinando nada. Entonces yo quiero una pérdida neta de 100 por hora. Entonces, abajo, pérdida neta 100 por hora. Entonces miren ustedes que tenemos que sacarle lo que le están infundiendo en medicamentos, que son 200 por hora, y 100 más. O sea, le tenemos que sacar 300 por hora, ¿cierto? Muy importante eso. La paciente tiene una hemoglobina, después de transfusión, porque recuerden que requirió transfusión, la hemoglobina le quedó en 10 con un hematocrito de 30. 10. Eso fue después de transfusión, ¿cierto? Sí, porque primero se debe transfundir al paciente antes de conectarlo a una terapia extracorpórea. Porque si usted conecta a un paciente anémico severo, le puede hacer una hipoperfusión intestinal o cerebral. Listo, entonces, ahorita tengo que calcular, entonces, cómo va a ser. Y yo voy a poner así mi terapia. Entonces, dializante de esa terapia. Entonces, ahora sí, prescripción. Todo lo anterior fue lo que... Entonces, prescripción. Dializante, podemos utilizar Acusol 2K, dializante, Acusol 2K, que tiene 2 milicalentes por litro de potasio, tiene 35 milicalentes por litro de bicarbonato, tiene un sodio de 140 milicalentes por litro y un cloro de 100 milicalentes por litro, magnesio 2 miligramos por decilitro y calcio aproximadamente 1 miligramo por decilitro. O sea que es una solución muy equilibrada, Acusol 2K. Entonces 1000 por hora de dializante. Entonces recuerde, dializante es lo que le va a hacer contacto con la sangre del paciente, no le va a entrar a la paciente, no le va a entrar. Simplemente pasa por el lado por fuera de la membrana y va a hacer contacto con la membrana y va a hacer un proceso de difusión. Entonces ese pone al frente es difusión. Entonces mi dosis de difusión es de 1000 por hora. Difusión. Aquí estoy eliminando toxinas por difusión. Ahora, tenemos lo otro que me queda, que son 800, vamos a poner predilución, o sea, antes del filtro le voy a poner de Acusol también, de la misma mezcla, para no enredarnos, le vamos a poner de Acusol 400 mililitros por hora de predilución, es decir, le voy a agregar a la sangre de mi paciente, antes de que entre al filtro, le voy a agregar 400 mililitros por hora. Ahí voy a diluir un poquito, sí, 400 por hora, 400 mililitros por hora. Eso me va a diluir un poco para que no se me coagule el filtro, aunque ya tengo buena anticoagulación, no había mayor problema. Si ustedes quisieran ponerlo todo en postdilución, no hay problema. Esto es por academia. Ahora, postdilución, 400 mililitros por hora. Aquí hice una estrategia de 50-50, es decir, 50 en dializante
50% en dializante y un poquito más de 50%, porque realmente el 50% sería 900, pero esto es flexible. Casi una estrategia de 50-50. Y de lo que me quedó, los 800 que me quedó, hice una estrategia 50-50 en pre y postdilución. Listo. Y ahora, y la pérdida del paciente, o sea, la máquina, pérdidas, la máquina hay que ponerle la pérdida. Recuerden que va a tener una pérdida de 200 mililitros por hora, que es lo que le ingresa al paciente, y de 100 por hora que le va a sacar, ¿cierto? Entonces, 300 por hora. 100 mililitros de qué es lo que le ingresa, o sea, 300 por hora. Esas van a ser mis pérdidas programadas. Recuerden que ahí le estoy sacando 100 que no quiero que le quede, pues 100 que el paciente elimine por hora y 200 que le estaban ingresando. Y ahora con esa prescripción tengo que mirar que mi fracción de filtración no sea mayor al 25%. ¿Cómo se hace la fracción de filtración? Entonces la fracción de filtración es igual al ultrafiltrado sobre el flujo plasmático más la solución de reposición en modo prefiltro. La solución de reposición en modo prefiltro, solo la prefiltro, porque es la que diluye. Obviamente esto me diluye el plasma, entonces tengo que tener en cuenta la fórmula, ¿cierto? ¿A qué es igual el ultrafiltrado? Acuérdense que les dije que en una hemodiafiltración venovenosa continua, el ultrafiltrado es igual. Entonces el ultrafiltrado es igual, arriba, es igual a la solución pre y post. Entonces 400 mililitros por hora más 400 mililitros por hora, 800 mililitros por hora. Por hora. Que es la solución pre y post, más las pérdidas, más 300 mililitros por hora. Eso es la ultrafiltración. Mira que no sumo el dializante. El dializante no entra, entonces no lo sumo. Si fuera una hemofiltración, sí tendría que sumar solo pre y post filtro, sería más alto. Pero aquí de la dosis, el dializante no lo sumo, porque no entró al paciente. Solo sumo lo de convección sobre flujo plasmático. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo plasmático? Lo hago de una forma muy sencilla. Mire, si es un hematocrito de 100%, ustedes le tienen que quitar los glóbulos rojos. Es decir, que si tengo 100 mililitros de sangre y tengo un hematocrito del 30%, si ustedes le quitan esos glóbulos rojos, ese hematocrito, le queda 70% de plasma, ¿cierto? Entonces, en este paciente que tiene eso, tiene 30% de hematocrito, y le vamos a poner el flujo de bomba. Entonces, flujo de bomba, se me olvidó arriba. Ponga flujo de bomba, vamos a ponerlo a 150, arriba en la prescripción. Flujo de bomba, 150 mililitros por minuto. 150 mililitros por minuto. Eso es la sangre. ¿A cuánto va a pasar la sangre por el filtro? Pero acuérdense que a eso le tengo que quitar el hematocrito para que me quede el flujo plasmático. Entonces, le saco el 70% a 150, porque el 70% es plasma, en el ejemplo que les di. Entonces, si en 100 mililitros, el 70% son 70 mililitros, entonces lo mismo, el 70% de 150. Entonces, sáquele el 70% a 150. Y eso me da el flujo plasmático. ¿Cuánto? El 70% a 150. El 70% son 105. 105. 45. 105. Entonces, acá no, acá abajo. Entonces, 105. No, 45 no. Usted ya lo sacó. Acuérdate, de 150 de sangre que pasa por el filtro, usted le saca el hematocrito. Le saca el 30%. Al sacar el 30% le está quedando el 70% de plasma. Entonces, el 70 de 150 a 105. Más la solución prefiltro, 400 mililitros hora. Ahora, si usted ve, hay cosas en mililitros por hora y hay cosas en mililitros por minuto. Entonces, tengo que convertir todo a mililitros por minuto. O al contrario, a mililitros por hora. Pero trabajamos en mililitros por minuto. Entonces, arriba, 1100 dividido 60, para que quede mililitros por minuto. 1100 dividido 60. Sería mejor. 1060, para que me quede mililitros por minuto. Puedes hacerlo, eso, mejor así para que... 18.3. Eso, pon 18.3. 18.3, listo. Sobre, abajo, 400 dividido 60. Aceleremos un poquito que ya estamos... Ya. 400 dividido 60. ¿Cuánto dio? 6.6. 6.6. Ese 6. Entonces sumo a 105 más 6.6, porque es lo de abajo. 105 más 6.6
me da 111.6, entonces divida 18.3 dividido 111.6. 18.3, acelera un poquito. 18.3 Dividido 111.6. Y eso me da la fracción de filtración y me dice si el proceso estuvo bien hecho. Debe dar menor del 25%. Sí. ¿Cuánto dio? 0.16. O sea, 16%. Así se prescribe una terapia.